Le saluda el licenciado Gilmer Pérez para dar continuidad al desarrollo del contenido del curso Contabilidad 2. El tema que vamos a tratar en esta oportunidad es sociedad de personas, admisión de nuevos socios. Y para el efecto vamos a realizarlo de una manera práctica a través de un ejercicio el cual está planteado en el documento que ustedes tienen en pantalla en este momento. Importante mencionar que para efecto de la admisión de nuevos socios se debe contemplar lo establecido en el artículo 43 del Código de Comercio, que indica que no podrán admitirse nuevos socios sin el consentimiento unánime de los demás, es decir, del resto de los asociados. Y se indica también en este artículo, que existe la excepción específica para el caso de las sociedades accionadas, que son las sociedades anónimas. Es un tema que veremos más adelante. Se indica también que estas ampliaciones deben de hacerse constar en escritura pública y registrarse en el, valga la redundancia, en el registro mercantil para que tengan validez. Para el efecto vamos a considerar tres casos específicos. Número 1 será la compra-venta de la participación de un socio antiguo. Número 2, la prima de admisión pagada a los socios antiguos. Y número 3, la prima de admisión pagadera o pagada a los nuevos socios. Estos serán los tres temas. No significa que no existan más situaciones en las que se permita la admisión de nuevos socios. Para efectos del contenido del curso, únicamente vamos a ver estas tres situaciones que se presentan. Vamos a entrar entonces en materia. Dice el ejercicio número 1, compra-venta de la participación de un socio antiguo. El señor Enrique Villeda adquiere en 12,000 quetzales el 50% del capital que el señor Raúl Contreras posee en la sociedad Contreras Obando Sociedad Colectiva, el cual es de 20,000 quetzales. Este es el enunciado y pasemos entonces a la solución. Acá ustedes tienen en pantalla lo que es la solución y dice acá la forma en cómo vamos a hacer nuestros cálculos y la partida contable que debe de registrarse en el libro diario de la contabilidad de la empresa o de la sociedad. Para efectos del curso, únicamente haremos los cálculos y el registro de la partida correspondiente. Para este efecto no vamos a hacer libro mayor, ni tampoco vamos a hacer el balance, ni tampoco vamos a generar estados financieros. Únicamente nos vamos a circunscribir al cálculo y al registro de la partida contable correspondiente. Es un tema sumamente sencillo, solo es cuestión que analicemos los datos que se nos proporcionan y que hagamos los cálculos aritméticos que correspondan. Posteriormente debemos aplicar, basados en el principio de la partida doble, determinar cuál es la cuenta contable que recibe y cuál es la cuenta contable que da o entrega. Vamos entonces paso a paso verificando cómo es la partida número 1. Veamos, dice, tenemos la aportación del socio Contreras, aquí lo indica, que en la sociedad Contreras Obando es de 20,000 quetzales, ¿sí? 20,000 quetzales. ¿Cuál es el 50% de 20,000 quetzales? Serán 10,000 quetzales. Y se indica que el socio o el señor Enrique Villeda, que va a ser el nuevo socio, le va a pagar por esos 10,000 quetzales, 12,000 quetzales, ¿verdad? En consecuencia, entonces tenemos 12,000 que paga o aporta el nuevo socio y 10,000 que es el valor en libros de la aportación del señor Contreras, dando un diferencial de 10,000 quetzales, ¿sí? Esos serán los cálculos que tenemos que tener
a la vista para poder hacer nuestro registro contable. ¿Qué vamos a registrar contablemente? Número 1, la aportación del señor Villeda, porque se le está dejando ingresar a la sociedad. Ese es el registro que deberemos hacer para registrar entonces la aportación o el ingreso a la sociedad del señor Enrique Villeda, y como contrapartida tendremos que disminuir el capital del socio Contreras. ¿Por qué razón? El ejercicio ahí lo indica claramente. Está vendiendo el 90% de su capital. Es decir, que no se está retirando de la sociedad. Únicamente está vendiendo el 50% de su aportación. En consecuencia, entonces, el registro contable que hay que hacer es, número 1, vamos a disminuir el capital del socio Contreras. El capital, todos ya lo tenemos bien comprendido, que la cuenta de capital es una cuenta de patrimonio. Las cuentas de patrimonio o patrimoniales nacen en el lado del haber de la cuenta contable, por ser una cuenta de tipo patrimonial. Su registro original, en consecuencia, es en el haber. Este tipo de cuentas de tipo patrimonial nacen y crecen en el haber y disminuyen en el debe, tal y como lo estamos haciendo en esta oportunidad. Siempre indicamos el número de partida. Como no lo sabemos, tendremos que consignar partida número X o partida número 100 o partida número 100, la que ustedes consideren que pudiera aplicar, ¿verdad? Y le vamos a poner una fecha. En este caso tiene 9 de marzo del 2019. Pudiésemos utilizar 18 de abril del 2020. Perdón, son errores técnicos acá. ¿Sí? Del 2020. Que no hay ningún problema porque no se les están dando fechas. ¿Qué vamos a? Por eso les indico claramente, lo que se debe hacer es únicamente el cálculo y el registro contable. Vamos entonces que el socio Contreras va a disminuir su capital. En consecuencia, debemos de hacerle un cargo contable, es decir, un registro en el lado del debe. Entonces, ¿qué cuenta recibe? Socio Contreras, cuenta capital por 10,000 quetzales, porque esa es la cantidad que le está disminuyendo de su capital. ¿Y qué cuenta va a dar o entregar? Pues, por lógica, el nuevo socio que ingresará será Enrique Villeda. Entonces, el capital que van a hacer es del socio Villeda, y en consecuencia la cuenta que da o entrega entonces será socio Villeda, cuenta capital por 10,000 quetzales. Y entonces la partida contable deberá de cuadrarnos con 10,000 quetzales, porque esa es la aportación que está disminuyendo, esa es la parte que está disminuyendo el capital del señor Contreras. Verán ustedes, como se puede verificar acá, hay un diferencial de 2,000 quetzales. ¿Qué vamos a hacer con esos 2,000 quetzales? Pues simple y sencillo, esos 2,000 quetzales fue lo que ganó el señor Contreras en esa transacción. En consecuencia, eso no tiene absolutamente nada que ver con la sociedad. Simplemente el señor Contreras decidió vender, lo consensó con su otro socio, él estuvo de acuerdo y en consecuencia va a vender parte de los 20,000 quetzales que aportó, es decir, el 50% que serán 10,000, y por ello el socio Villeda, que va a ser el nuevo socio, le va a pagar a él 12,000, pero no quiere decir que tendrá derecho a esa aportación de 12,000, sino que él va a aportar o va a ingresar a la nueva sociedad con la aportación o el 50% que le está vendiendo de su aportación el señor Contreras, es decir, los 10,000 quetzales. Los 2,000 quetzales es una gestión entre particulares y en consecuencia esos 2,000 quetzales es la utilidad que obtuvo el señor Contreras por la venta de su participación.
no quiere decir que el señor Villeda va a ingresar a la nueva sociedad con 12,000 quetzales, simple y sencillamente. Vamos con la número 2, y esa se indica que es siempre un ejercicio de la compra-venta de la participación de un socio antiguo, y esa indica: el socio Ceballos vende su participación en la sociedad Módulos y Compañía Limitada por un valor de 160,000 quetzales, ¿sí?, al señor Orantes. Esta sociedad se constituyó con un capital de 800,000 quetzales, los cuales fueron aportados de la siguiente forma: Contreras aportó el 35%, Castillo el 33%, y el resto en partes iguales a los socios Ceballos y Cuevas. Veamos entonces acá en nuestros cálculos: socios Contreras, Castillo, Ceballos y Cuevas. Porcentaje 35, 33 y el resto 35 y 33, que hacen un 68%, y el resto en partes iguales para los socios Ceballos y Cuevas. Entonces tenemos un 32% entre los dos. ¿Cuánto es lo que aportaron en total para constituir la sociedad? 800,000 entre los cuatro. Entonces, para obtener, vamos a multiplicar los 80,000 por el 35%, los 80,000 por el 33%, y así sucesivamente hasta encontrar el valor en cantidades o la cantidad que aportaron cada uno de los socios para constituir estos 800,000. Aquí tenemos un 100%, aquí tenemos los 800,000, ¿verdad? Quiere decir entonces que el socio Contreras aportó 280,000, el socio Castillo 264,000 y los socios Ceballos y Cuevas 128,000. Vamos entonces a ver acá la transacción. Tal y como sucedió en el ejercicio anterior, el socio Ceballos dice: vende su participación por un valor de 160,000, ¿sí? 160,000 le dio el señor Orantes, que será el nuevo socio, ¿verdad? Pero ¿cuánto vale la aportación o cuánto fue el monto de la aportación del señor Ceballos? ¿Sí? Fueron 28,000. Entonces, esto no significa que el socio, Ceballos va a entrar a la sociedad con 160,000. No, eso no es cierto. El socio Ceballos, ¿sí?, va a ingresar a la sociedad, ¿sí?, con un capital igual al que tenía, el señor antes ingresará a la sociedad, pero con el capital o el valor del capital que aportó en su oportunidad el señor Ceballos. Es decir, podemos decir que, tal y como sucedió acá, en el que socio Contreras obtuvo una utilidad de 2,000, efectivamente acá hay un diferencial entre 160,000 que le pagó el señor Orantes y 128,000 que fue el capital original aportado por el señor Ceballos. Entonces, hay 32,000 quetzales que resulta son la utilidad o ganancia del socio Ceballos por vender su participación. Esos 32,000 quetzales es una transacción entre particulares y en consecuencia es la utilidad que obtuvo el señor Ceballos por vender su participación. No sabemos por qué razón lo hizo, ¿sí? Puede ser de que por alguna cuestión de necesidad, ¿sí? Porque probablemente la sociedad no significa que la sociedad va por mal rumbo, probablemente estaba muy bien la sociedad, ¿verdad? Pero lamentablemente el señor Ceballos tal vez tenía alguna situación fortuita o de fuerza mayor para tener que retirarse. Y la opción que tuvo es venderle al señor Orantes su participación y obtener una utilidad para, lógicamente, subsanar la situación que se le presentó, o simple y sencillamente
él decidió vender porque ya no estaba interesado en seguir siendo socio de los señores Contreras, Castillo y Cuevas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Registrar la disminución de la participación del socio Ceballos y el nacimiento o el registro del capital del nuevo socio, que en este caso será el socio Orantes. Entonces, tal y como en la partida que hicimos anteriormente, socio Ceballos cuenta capital en este caso, disminuye en 128,000, es decir, deja su participación y le da permiso o le da admisión al socio Orantes con un nuevo capital. Acá lo que cambia entonces es el nombre del socio porque el socio Ceballos definitivamente se retira de la sociedad, ¿verdad? Entonces se incrementa o nace el capital del socio Orantes. Acá podemos verlo, 128,000 para la disminución del socio Ceballos y 128,000 de incremento para el socio Orantes. Esto sería en cuanto al punto de la compra-venta de la participación de un socio antiguo. Vamos ahora con el siguiente tema, que es la prima de pagada a los socios antiguos. Temas sencillos y prácticos, ¿verdad? Y podemos ver entonces en el enunciado, que también lo tenemos por acá. ¿Sí? Y este indica, A y B son socios de una exitosa empresa para la cual aportaron 300,000 y 400,000 cada uno al momento de constituirla. Z quiere participar de las ganancias y al negociar con los socios fundadores, ellos le proponen que aporte 250,000 a cambio de una participación correspondiente a la cuarta parte del capital social de la empresa. El señor Z acepta la propuesta, por lo que solicita se calcule la prima de admisión que pagará y que se registre contablemente su ingreso a la misma. Veamos entonces, vamos a los cálculos. Acá es donde yo requiero concentración. Ustedes tienen que hacer su análisis de la situación, ¿verdad? Veamos entonces, ¿cuál es el monto total de la aportación de los socios antiguos? 300,000 de A y 400,000 de B hacen un gran total de 700,000 quetzales. Acá lo podemos verificar. ¿Sí? Aportación de los socios nuevos. Y tenemos acá la aportación del socio nuevo, ¿sí? Porque acá no se va a disminuir el capital. Acá lo que van a hacer los socios antiguos es recibir a un nuevo socio bajo una cierta condicionante, ¿sí? Y esa condicionante indica que le van a recibir 250,000, es decir, 250,000 va a crecer el capital de toda la sociedad, ¿sí? Por esa razón es que yo acá lo estoy indicando, dice, la aportación de los socios antiguos, 700,000, la aportación del socio nuevo, 250,000. ¿Cuál es el nuevo capital de la sociedad? 950,000 va a ser el nuevo capital de la sociedad, ¿sí? ¿Sí? Y dice que por esos 250,000 que él va a entrar a participar, ¿sí? Con esos 250,000 que le van a permitir ingresar al socio nuevo, ¿sí? Hay una condición. Y esa condición indica que a cambio de esos 250,000 le darán una participación correspondiente a la cuarta parte del capital social de la empresa. ¿Cuál dijimos que es el nuevo capital social? 950,000, ¿sí? 950,000. ¿Sí? Entonces, continuando, tenemos entonces que 950,000 lo dividimos dentro de 4, 950,000 dividido dentro de 4, nos da 237,500. Acá hay un pequeño error en el recuadro, pero esto lo podemos ir corrigiendo, ¿sí? Entonces tenemos 950,000, que es el capital nuevo, y lo dividimos en 4 partes, ¿sí? Entonces 950,000
dividido 4 es igual a 237.500. Acá ustedes lo pueden ver. Yo se los estoy poniendo formulado. Y ustedes únicamente tienen que hacer nuevamente su corroborarlo en el cálculo de aritméticos, ¿sí? Entonces, las 4 partes iguales serán igual a 237.500, ¿sí? Estas serán las partes iguales, ¿sí? Ahora entonces, vamos a ver el cálculo de la prima, que no es la que ustedes se imaginan, ni la muy famosa, ¿verdad? Sino que es la prima de admisión del nuevo socio. Y entonces esa es tal y como se indica acá. Aportación del socio Z, que es el nuevo socio, serán 250.000, ¿sí? Y el capital reconocido a este señor serán 237.500. ¿Por qué razón? Porque la condición para que él entrara a participar es que le recibían los 250.000, pero que corresponderán a la cuarta parte del nuevo capital social de la empresa. ¿Cuál es la cuarta parte del nuevo capital social de la empresa? 950.000 dividido 4, es decir, entonces serán 237.500. Ese es el capital que le están reconociendo los socios antiguos, ¿sí? ¿Sí? O que se les está reconociendo a los socios antiguos por la admisión del socio nuevo. Acá podemos ver claramente que existe un diferencial que son 12.500 quetzales, ¿sí? Lógicamente hay una prima, es decir, ellos están ganando o están incrementando su capital social, ¿sí? Por haber aceptado a un nuevo socio dentro de la sociedad. Esto es prima de admisión pagada a los socios antiguos, toda vez de que se va a ver incrementado el capital de estos socios ya existentes dentro de la sociedad, derivado de la admisión de un socio nuevo. Por eso el nombre de esta situación que se presenta, prima de admisión pagada a los socios antiguos. Es decir, que de esa utilidad, que son 12.500, ¿sí?, se tendrá que repartir en partes iguales entre los socios A y B. Esa fue la condición que le plantearon al socio Z y en consecuencia entonces 12.500 dividido 2 será igual a 6.250 para cada uno de los socios antiguos, ¿sí? 6.250. Esos son nuestros cálculos y ahora entonces vamos a hacer nuestra partida contable correspondiente. ¿Cómo ingresó la plata? No se indica, pero estamos suponiendo que dio efectivo, que dio un cheque. No digamos efectivo, porque si no podemos estar hablando de otros temas como lavado de dinero, ¿verdad? Porque es mucho dinero en efectivo, pero es muy probable que les haya dado un cheque de caja o que les haya hecho un depósito a la cuenta bancaria de la sociedad. En consecuencia, entonces vamos a decir que la cuenta que recibe será Caja y Bancos. ¿Por qué valor? ¿Cuánto le están recibiendo? 250.000, ¿sí? Pero aquí es donde tenemos que hacer el análisis del registro correspondiente, ¿verdad? Porque ya no solo existirá cuenta capital del socio A y B, sino que también se va a registrar la cuenta capital del socio nuevo. Y este será el socio Z. ¿Con cuánto va a ingresar el socio Z a la nueva sociedad? Ahí dice, ¿verdad? La participación será una cuarta parte del nuevo capital social de la empresa, es decir, 237.500. Entonces, el socio A tendrá un incremento en su capital por 6.250, al igual que el socio B, ¿sí? Van a incrementar su capital en 12.500 quetzales, que es la prima que este socio nuevo les está reconociendo a los socios antiguos por el derecho a ingresar a la sociedad, ¿verdad? Entonces es de que si ustedes quisieran hacer el mayor, hacen una T gráfica y claramente podrán identificar que dentro de una T gráfica
el capital del socio Z está por 237.500, mientras que el capital del socio A tendrá 306.250 y el del socio B 106.250, porque se está incrementando, ¿ya? Para poder entonces cuadrar la partida, porque acuérdense que este es el principio de la partida de doble, ¿verdad? Una o varias cuentas que reciben contra una o varias cuentas que dan, y que de ambos lados, tanto del debe como del haber, debe de coincidir exactamente con el mismo valor, ¿verdad? Es decir, que las cantidades deben sumar exactamente las que se cargaron contra las que se abonaron. Así es de que tenemos entonces que en la partida nos cuadra con 250.000 quetzales. Esto es el caso de la prima de admisión pagada a los socios antiguos. Vamos al otro lado de la moneda. Este será el caso siguiente, que es la prima de admisión pagada o pagadera a los nuevos socios. En el caso anterior les pagamos a los antiguos, ¿verdad? Les reconocimos por poder ingresar a la sociedad. En este caso sucede totalmente lo contrario. Los socios antiguos deciden reconocerle una prima al socio que está ingresando a la sociedad. Vamos al caso práctico. Luna y Sol, dicen, son socios de la empresa Días y Noches, sociedad colectiva. Cada uno aportó un capital de 100.000 quetzales, ¿sí?, al constituir la sociedad. Luego se indica, la empresa necesita financiamiento urgente y decide hablar con el señor Lucero. Es decir, los socios Luna y Sol deciden hablar con el señor Lucero y le proponen que ingrese a la sociedad con una participación equivalente a las 2/6 partes del nuevo capital social, y le aceptan una aportación de 40.000 quetzales. Es decir, que por una aportación que él haga a esta sociedad de 40.000 quetzales, le van a reconocer 2/6 partes del nuevo capital social. Veamos ya en la práctica, hagamos nuestros cálculos, ¿sí?, despejemos nuestra mente y veámoslo hacer. Cálculo del capital que se le reconocerá al señor Lucero. El señor Lucero fue al socio que le hablaron, ¿verdad? Él va a aportar 40.000, entonces veamos, Luna y Sol aportaron 100.000 cada uno, ¿verdad? Son 200.000 quetzales el capital social de la sociedad. Y ahora resulta entonces que el socio nuevo le van a dejar ingresar. Necesitan plata, tienen alguna emergencia y entonces aceptan al socio Lucero por 40.000 quetzales. ¿Cuál será entonces el nuevo capital social de la sociedad? 240.000 quetzales. Vamos entonces a dividirlo en partes. ¿Por qué razón en partes? Porque acá se indica claramente, ¿sí?, que se le va a dejar ingresar o se le va a admitir en la sociedad reconociéndole una participación equivalente a 2/6 partes del nuevo capital social. Entonces, sencillo, ¿verdad? 240.000 lo dividimos en 6 partes, ¿sí? Lo descomponemos en 6 partes, ¿sí? Fracciones, ¿verdad? Y decimos entonces que cada fracción nueva de la sociedad serán 6 partes iguales de 40.000 quetzales, ¿sí? Luego dice que se le van a reconocer 2. Entonces, acá también hay otro error que está planteado acá. Y entonces, como son 2 partes de 40.000, no 2 partes de 240.000, lo corregimos acá. Y entonces tendremos 40.000 por 2. Es decir, el capital se descompone en 6 partes iguales de 40.000 y al nuevo socio le van a reconocer 2 de esas 6/6 partes. En consecuencia, 40.000 por 2 es igual a 80.000 quetzales. Ese es el capital que le van a reconocer al señor Lucero por ingresar a la sociedad. Vamos entonces a verificar cuál es el cálculo de la prima de admisión. Es decir, a este socio se le va a simple vista y por simple inspección podemos determinar que
el señor Lucero aportó 40,000, pero se le va a recibir dentro de la sociedad con 40,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, veamos acá, aportación del señor Lucero, 40,000 quetzales, capital reconocido al señor Lucero, 80,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, la prima de admisión, acá ustedes lo van a ver en negativo, pero ya dentro de la partida vamos a verificar por qué razón aquí quedó en negativo. Y la respuesta es sencilla, queda en negativo porque el capital de los socios antiguos se va a ver disminuido en función o en beneficio del nuevo socio por la situación que le fue planteada al señor Lucero para poder ingresar a la sociedad. Veámoslo despacio. Estos 40,000 entonces que le están reconociendo al señor Lucero, ¿sí? Porque así es como funciona, tendrán que ser distribuidos en los dos socios que son Luna y Sol, ¿verdad? Entonces 40,000 dividido 2 es igual a 20,000 para cada uno. ¿Qué van a hacer esos 20,000? ¿Disminuyen o aumentan el capital? Lógicamente lo disminuyen. Acá vemos que está en negativo. Entonces, esos 40,000 van a disminuir 20,000 del capital del socio Luna y 20,000 del capital del socio Sol. ¿Sí? Veamos entonces cómo queda planteada la partida contable. Partida número no tiene número, ustedes le van a asignar el que consideren le corresponda, porque acuérdense que el número de partida es un número correlativo dentro del libro diario. Entonces acá nuevamente tiene 9 de marzo, ustedes pueden consignarle la fecha que consideren pertinente, pongámosle 18 de abril 2020. En el ejercicio no se dice cuándo fue o en qué fecha ingresó. Lógicamente en la vida real, en la práctica, tendremos documentos, escritura de ampliación del capital, tendremos boletas de depósito y todo lo que conlleve para que dentro del registro contable se pueda sustentar como documentación de legítimo abono, ¿verdad? Acuérdense que los registros contables deben de estar con la documentación de respaldo correspondiente para efectos del ente fiscalizador, que en este caso es la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿verdad? Cualquier situación que ellos quieran revisar dentro de nuestra contabilidad, por ejemplo, esta partida contable, si a ellos se les ocurre, nosotros tenemos que tener entonces la ampliación de la escritura pública, el registro de esa escritura pública en el registro mercantil y además la boleta de depósito correspondiente o la forma en cómo se hizo la transacción del dinero, ¿verdad? Estamos suponiendo que depositaron, porque ahí no dice si depositaron, si hicieron una transferencia, si hay un cheque de caja, no se indica en el ejercicio, pero estamos suponiendo que él tuvo que, de alguna de esas formas que les planteo, tuvo que haber aportado el capital. En consecuencia, esos 40,000 recibirá caja y bancos. 40,000 quetzales es una cuenta que recibe. Acuérdense, caja y bancos es una cuenta de activo. Las cuentas de activo nacen en el debe de la cuenta, ¿sí? Ahí nacen y ahí crecen, disminuyen en el haber. En consecuencia, aplicando la partida doble o el principio de la partida doble, caja y bancos va a crecer o van a nacer ahorita con 40,000 quetzales, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con las cuentas capitales del señor o del socio Sol y del socio Luna? Tienen que disminuir. Aquí es donde yo les digo, ¿sí? Aquí se ocasiona el efecto negativo de esa disminución del capital. El capital del socio Sol va a disminuir en 20,000. Acuérdense, las cuentas patrimoniales nacen en el lado del haber y disminuyen en el lado del debe. Vuelvo a repetir, cuentas de capital o cuentas de patrimonio nacen en el haber, crecen en el haber y disminuyen en el debe. En consecuencia, aquí el efecto que va a causar esa prima de admisión reconocida al socio nuevo es la disminución del capital de los socios antiguos y, lógicamente, un capital aumentado del socio Lucero en cuanto a la aportación que realizó, ¿verdad? Aquí podemos ver el efecto. Si ustedes quieren, hacen su mayorización a través de una T gráfica y ahí claramente podrán ver entonces si 100,000 era el capital original del socio Sol del lado del haber, ahora le hacemos un registro en el lado del debe por 20,000, el saldo de esa cuenta será por 80,000 quetzales. Lo mismo sucederá
con el socio Luna. ¿Y qué sucede con la aportación del socio nuevo? El socio nuevo, él aportó 40,000 quetzales, pero su participación dentro de la sociedad será de 80,000 quetzales. Es decir, su capital nace con 80,000 quetzales. Así de simple y sencillo funcionan estos tres casos particulares respecto a la admisión de nuevos socios dentro de una sociedad. Personas. Acuérdense que en este momento no hemos llegado a las sociedades accionarias, que serán entonces las sociedades anónimas. ¿Sí? Estos tres casos particulares serán entonces para efectos de la admisión de nuevos socios, y con este tema pues continuaremos ya con el tema siguiente, que es la distribución de utilidades. ¿Sí? Vuelvo a repetir, estos temas son sumamente sencillos, solo es cuestión que apliquemos los procedimientos aritméticos adecuados, ¿sí? Para poder luego realizar nuestros registros contables de forma apropiada. Esto es todo en cuanto a este tema y nos vemos en el siguiente tutorial. Muchas gracias.